Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a continuar con Paulo Freire, específicamente explorando la vigencia y la constante reinvención de su legado en pleno siglo XXI. Para esta exploración, estuvimos revisando una colección de textos muy interesantes, ¿no? Publicados hace poco por los 100 años de su nacimiento. Es un trabajo colectivo, la verdad, que lo mira desde un montón de ángulos, como un mosaico de perspectivas sobre Freire. Y nuestra misión hoy, digamos, es intentar comprender por qué sus ideas siguen resonando tan fuerte. O sea, cómo es que inspiran desde aulas hasta movimientos sociales en toda nuestra América. Y más allá también. Queremos encontrar al Freire vivo, al que nos habla hoy. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. El prólogo de este material describe la obra de Freire como un caleidoscopio freiriano. Me gustó esa imagen, ¿eh? Sugiere que hay múltiples Freires, tantos como lecturas y prácticas inspiradas en él. Parece haber un corazón que late en todas esas visiones, ¿no? La idea del diálogo. Suena simple, pero en Freire es mucho más que eso, ¿verdad? Exacto, totalmente. El diálogo en Freire, va mucho más allá de una simple conversación o un intercambio de opiniones, no más. Es el núcleo de su concepto de praxis. Es esa unión inseparable, dinámica, entre la acción y la reflexión crítica sobre el mundo, pero con un objetivo claro: transformarlo. Freire insistía mucho en esto, ¿no? Que conocer la realidad no es un acto pasivo ni solitario. No es repetir lo que otros dijeron. Es un acto creativo, participativo. Un camino colectivo hacia la humanización. Y este diálogo transformador no es una técnica fría para nada. Se basa en valores profundos: el amor, la humildad, para reconocer que nadie lo sabe todo, la fe en la capacidad humana de crear, de recrear la realidad. Una esperanza activa ahí, fundamental: el pensamiento crítico. Implica reconocer al otro como un igual y reconocerse a uno mismo en esa relación, para juntos construir un mundo más humano. Es, digamos, un desafío directo a las estructuras que nos deshumanizan. Me parece clave eso que decís. La praxis como acción y reflexión que se alimentan, que van juntas para transformar. Y esa idea de transformación, de construir activamente un futuro distinto, nos lleva a otro concepto que aparece mucho en estos textos: el inédito viable. Suena casi poético, la verdad. Pero ¿qué significa concretamente? ¿Cómo se relaciona con esa praxis diáloga que mencionabas? Sí, suena lindo, ¿no? Pero lo fascinante de la inédito viable es que no es una utopía lejana, inalcanzable. Es la posibilidad concreta, bien anclada en nuestra práctica presente, de hacer realidad un futuro deseable que quizás, parecía imposible. Es esa capacidad que Freire veía latente en todas las situaciones de opresión, de identificar y actuar sobre las fisuras del sistema, digamos, de subvertir esas relaciones de poder desde lo cotidiano, desde la lucha organizada, consciente. No se trata de esperar pasivamente a que las cosas cambien solas, no, sino de cultivar lo que él llamaba una esperanza activa, es decir, identificar esas posibilidades de transformación que existen acá y ahora, aunque no sean obvias, y luchar colectivamente por ellas. Es hacer posible lo necesario, materializar los sueños a través de la acción reflexionada. Es como la chispa que enciende la transformación desde adentro. Esperanza activa. Me encanta esa idea. Le da una dimensión muy concreta a la utopía, ¿no? Entonces, si el diálogo crítico y la búsqueda del inédito viable son la base, ¿dónde vemos estas ideas echando raíces hoy? Los materiales que revisamos dan muchos ejemplos. Uno muy potente, que parece beber directamente de la fuente freiriana, es la educación popular. Ciertamente. La educación popular, la EP, como se analiza en varios de los textos, es quizá una de las herencias más directas, más vibrantes del pensamiento de Freire. Su principio fundamental es construir conocimiento con los sujetos populares. Ojo, no simplemente para ellos o sobre ellos. Parte de valorar radicalmente sus saberes previos, sus experiencias de vida, sus luchas, sus lenguajes, todo eso. Entiende la educación no como un proceso neutro, de pura transmisión de información, sino como un acto político fundamental. Una herramienta para la conciencia crítica, para la emancipación y la transformación social. Busca empoderar, no domesticar. Esa es la diferencia clave. Y los textos nos muestran ejemplos muy concretos que lo ilustran bárbaro. Pienso en la experiencia de los bachillerates populares en Argentina que se mencionan. A ver, imaginen esto.
Escuelas secundarias, que no nacen del Estado ni de empresas privadas, sino que surgen desde abajo, muchas veces en fábricas recuperadas por sus propios trabajadores o en organizaciones barriales. Son gratuitas, autogestionadas por las comunidades. Esto ya es una ruptura enorme con la idea tradicional de escuela. Exacto. Es una ruptura total con la lógica educativa tradicional. Estos bachilleratos replantean de raíz la relación docente-estudiante. Buscan una horizontalidad, un diálogo genuino. El conocimiento no baja de una tarima, ¿viste? Se construye colectivamente. Además, conectan directamente el aprendizaje con las problemáticas sociales, económicas, culturales del entorno inmediato. Se estudia matemática, sí, pero también los problemas laborales del barrio. Se lee literatura, pero también se analiza críticamente la realidad mediática. No buscan solo entregar un título. Buscan formar sujetos críticos, participativos, capaces de transformar su realidad. Son espacios de formación política, de construcción de comunidad. Ahí se disputa el sentido mismo de lo público. Es muy potente ver cómo esa idea de construir conocimiento con la gente desde su propia realidad, resuena en otros ámbitos más allá de la educación formal, ¿no? Los textos exploran, por ejemplo, la profunda influencia de Freire en lo que se conoce como Investigación-Acción Participativa, o IAP. Se le considera, junto al gran sociólogo colombiano Orlando Falsborda, uno de sus pioneros intelectuales. Así es. La propuesta de Freire de la investigación temática que desarrolló sobre todo en los 60s y 70s, trabajando con campesinos, con pobladores urbanos en Brasil, en Chile, buscaba precisamente eso. Quería que los propios sectores populares participaran activamente, no solo en definir su educación, sino también en investigar su propia realidad. El punto de partida era identificar colectivamente los temas generadores, o sea, aquellas problemáticas, contradicciones, aspiraciones significativas de su contexto vital. Y a partir de ahí, se profundizaba la toma de conciencia crítica y se buscaban caminos de acción transformadora. O sea, ¿estamos hablando de un giro? Un giro copernicano en la investigación social. Se pasa de investigar sobre la gente, tratándola como objetos de estudio, a investigar con la gente, reconociéndola como sujetos de conocimiento, protagonistas de su propia historia. Una diferencia fundamental. Y Falsborda, según leemos, reconoció explícitamente esta conexión con Freire. Sí. Falsborda valoró enormemente el aporte freiriano y lo integró en su propia propuesta metodológica. Un concepto clave que él desarrolló, muy influido por Freire, es el de diálogo de saberes. Esta idea, que hoy se amplía y se discute mucho bajo el paraguas de la ecología de saberes, es central en la IAP y en muchas prácticas de desarrollo comunitario, territorial que se mencionan en los textos. ¿De qué se trata? De valorar y poner en diálogo horizontal el conocimiento científico-académico con la enorme riqueza de los saberes populares, ancestrales, experienciales, los saberes que nacen de la práctica cotidiana, del laburo, de las luchas por la vida. La premisa es que la realidad es increíblemente compleja, diversa, y ninguna forma única de conocimiento o racionalidad, por ejemplo, la científica occidental, puede abarcarla por completo o tener la última palabra. Es como reconocer que para entender y resolver un problema complejo, como la crisis climática en un territorio, necesitamos tanto los datos del laboratorio como la sabiduría del campesino que lleva generaciones leyendo las señales de la tierra, del clima. Es un llamado a la humildad epistemológica, ¿no? Y a la construcción compartida de conocimiento. Ese diálogo entre saberes diversos y la idea de investigar y actuar colectivamente para transformar la realidad. Es aquí donde la cosa se pone realmente interesante, porque vemos cómo estos principios freirianos se expanden, se conectan con campos que quizás, a priori, no asociaríamos directamente con la pedagogía. El material que tenemos destaca, por ejemplo, una conexión muy fuerte, muy natural, con el dramaturgo brasileño Augusto Boal y su Teatro del Oprimido. Una conexión profunda, sí, muy fuerte. Boal fue contemporáneo de Freire. Compartieron contextos históricos, preocupaciones políticas muy similares en Brasil, después en el exilio. Lo que hizo Boal, con su Teatro del Oprimido, fue buscar romper radicalmente con la pasividad del espectador tradicional en el teatro. Él acuñó ese término genial de espectactor,
la persona del público que no solo mira la obra, sino que siente el impulso de subir al escenario, intervenir en la acción, probar alternativas concretas para resolver las situaciones de opresión que se están representando. Situaciones que, a menudo, estaban basadas en las experiencias reales de la audiencia, claro. Es como si el teatro se convirtiera en un laboratorio social, un ensayo para la acción real. Un aprendizaje colectivo que pasa por el cuerpo, por la acción, por el diálogo encarnado, buscando encontrar caminos para transformar situaciones de injusticia. Muy en línea con la praxis freiriana que mencionábamos al principio, ¿no? Exactamente. Tal cual. Es la praxis hecha teatro. El arte deja de ser un mero objeto de consumo cultural para convertirse en una herramienta potentísima para el análisis crítico de la realidad, para la producción cultural propia de los sectores oprimidos y, en última instancia, para la liberación. Boal, igual que Freire, fue desarrollando y refinando sus métodos, como el teatro foro, el teatro invisible, en un diálogo constante con las comunidades con las que trabajaba. Buscaba formas cada vez más efectivas para que las personas pudieran analizar colectivamente sus problemas y ensayar soluciones, fortaleciendo su capacidad de agencia. Y las conexiones no terminan ahí, ¿eh? Otro de los textos propone un vínculo muy sugerente entre Freire y Enrique Pichón Rivière, el creador de la psicología social acá en Argentina. Vienen de disciplinas distintas, pedagogía y psicología, pero ¿dónde está el puente entre ellos según este análisis? El punto principal, según argumenta el texto, es que ambos pensadores construyen sus teorías no desde la abstracción académica, sino desde la práctica concreta, desde las urgencias, los desafíos, de la realidad latinoamericana. Y ambos comparten una profunda convicción en la necesidad de un cambio social que ponga al sujeto, individual y colectivo, como protagonista activo de su historia. Ambos critican fuertemente las posturas psicológicas o pedagógicas que buscan meramente adaptar al individuo a un sistema social que consideran injusto, opresor. Conceptos clave de Pichón Rivière, como la adaptación activa a la realidad, que, ojo, no es resignación, sino una relación dialéctica, transformadora con el entorno, resuenan fuertemente con la idea de praxis emancipadora de Freire. Ambos valoran enormemente lo grupal, el aprendizaje que surge de la interacción y la importancia de desnaturalizar aquello que se nos presenta como obvio o inevitable en las relaciones sociales y de poder. Ven al sujeto como un ser en relación, capaz de modificar su contexto. Entonces, estamos viendo un Freire cuyas ideas centrales, diálogo, praxis, conciencia crítica, inédito viable, no se quedan encerradas en la pedagogía, no, sino que influyen y dialogan con la educación popular, la investigación participativa, el teatro social, la psicología social. Es un legado que se ramifica, que se mantiene vivo y en movimiento. Pero llevémoslo a nuestro presente más inmediato. ¿Por qué seguir discutiendo a Freire en este siglo XXI? Con un mundo tan distinto, atravesado por redes sociales, inteligencia artificial, crisis globales interconectadas, ¿sigue teniendo sentido? Precisamente por todo eso, Freire sigue siendo fundamental. Su vigencia radica en gran medida en su crítica radical a dos peligros siempre presentes, la deshumanización y el fatalismo. Como argumentan varios de los textos, su pensamiento es un antídoto poderoso contra esa ideología, a menudo promovida por discursos neoliberales, conservadores, de que la realidad es inmutable, de que la pobreza, la desigualdad, la precariedad laboral son fenómenos naturales o un destino inevitable contra el que no se puede luchar. Freire nos recuerda con una insistencia casi obstinada que la historia no está predeterminada. La hacemos nosotros y nosotras a través de nuestra acción, nuestra reflexión. Rechaza de plano la resignación y nos llama a la rebeldía ética frente a la injusticia. Y esa alerta contra la deshumanización y el fatalismo parece especialmente pertinente en nuestra era, ¿no? Uno de los capítulos explora esta conexión de una manera muy original, casi provocadora, presentando a Freire como una especie de teólogo del sueño y la esperanza. Sí, es una lectura muy sugerente, la verdad. Parte de la propia autoidentificación de Freire en algunos momentos como teólogo, conectándolo con la teología de la liberación y también con saberes ancestrales.
El argumento central es que, frente a un mundo cada vez más mediado por plataformas digitales, por algoritmos, que no solo ordenan la información que recibimos, sino que capturan nuestra atención y a menudo nos empujan a una adaptación pasiva, consumista. Bueno, frente a eso, necesitamos rescatar y cultivar lo que el texto llama una praxis oracular. ¿Praxis oracular? Suena intrigante. ¿A qué se refiere exactamente? Se refiere a esa capacidad profundamente humana, casi podríamos decir espiritual en un sentido amplio, de soñar, de imaginar futuros alternativos, de proyectar y desear activamente el inédito viable. Es una capacidad ligada a la imaginación creadora, al deseo profundo de una vida más plena, incluso a lo aleatorio, a lo imprevisto, que contrasta fuertemente con la lógica puramente calculable, predecible y a menudo controladora de los algoritmos digitales. La idea es que, así como en muchas culturas ancestrales, el texto menciona tradiciones africanas transatlánticas, el oráculo o la conexión con lo sagrado ayudan a interpretar el presente y orientar la acción futura. Bueno, hoy necesitaríamos cultivar esa dimensión oracular interna, es decir, nuestra capacidad de imaginar y desear colectivamente otros mundos posibles, como contrapeso a una racionalidad puramente instrumental o a la dictadura del presente. Se trata de valorar nuestra brújula interior, ¿no? Nuestros sueños, intuiciones, imaginación colectiva, como guía para la acción transformadora. Y no depender únicamente de las directrices externas, sean algoritmos o ideologías dominantes. Es una forma potente de decir que no podemos reducir la complejidad del humano a simples datos procesables, ¿no? Que hay una dimensión de utopía, de proyecto colectivo, de sueño compartido que es esencial para nuestra humanidad. Y que la educación, en un sentido amplio, debe proteger y fomentar activamente. Exactamente, tal cual. El riesgo que plantea este análisis es que la sobrecarga de información superficial, la velocidad de las redes, la lógica de las plataformas, puedan ir erosionando nuestra capacidad de atención profunda, de reflexión crítica sostenida, y sobre todo de imaginar alternativas radicales al estado actual de las cosas. Podrían fomentar una cognición más fragmentada, una adaptación acrítica al sistema. La praxis oracular, entonces, sería una forma de resistencia. Resistencia cognitiva, ética, espiritual, para mantener viva la llama de la esperanza y la transformación. Y tiene sentido, entonces, que esta insistencia de Freire en la conciencia crítica, en el cuestionamiento del orden establecido, en la necesidad de la organización y la movilización para el cambio, sea precisamente lo que genera tanta resistencia y ataques por parte de sectores conservadores, neoliberales, como también se menciona en los textos. Sin duda alguna. Es que Freire desafía directamente el corazón de lo que él llamó la educación bancaria. Podemos imaginarla fácil como esa educación donde el saber es como dinero que el docente deposita en la cabeza de los estudiantes, vistos como recipientes vacíos, pasivos, sin conexión con sus vidas, sus preguntas. Freire propone exactamente lo opuesto, una educación problematizadora, liberadora, que parte de la realidad concreta de los educandos, de sus preguntas vitales, de sus saberes previos, para construir conocimiento críticamente y actuar sobre el mundo para mejorarlo. Este enfoque, por naturaleza, empodera a los sujetos, individuales y colectivos, fomenta la conciencia de las relaciones de poder que atraviesan la sociedad, y promueve la organización, la acción colectiva para superarlas. Es una pedagogía que no se esconde detrás de una falsa neutralidad. Asume su dimensión política abiertamente. Precisamente, Freire afirmaba con claridad que toda práctica educativa es intrínsecamente política. O bien sirve para ocultar la realidad de dominación y adaptar a la gente a ella, o bien sirve para denunciarla y buscar colectivamente caminos para transformarla. No hay término medio. Por eso, su legado sigue siendo un punto de referencia fundamental y articula muchas de las luchas actuales por una educación pública, popular, democrática, inclusiva, crítica, frente a las visiones que buscan reducirla a una mera capacitación técnica para el mercado, a una mercancía más o a un instrumento de control ideológico y mantenimiento del status quo. Entonces, al mirar todo este material en conjunto, la imagen que emerge es clara. El pensamiento de Paulo Freire no es una pieza de museo, algo para archivar en la historia de la pedagogía, para nada. Es un pensamiento vivo que siga dialogando intensamente con nuestro presente,
que se reinventa constantemente en múltiples prácticas y que nos interpela de formas muy profundas. Totalmente. Lo vemos en las experiencias autogestionadas de educación popular que resisten, que crean alternativas, en los movimientos sociales que incorporan una dimensión pedagógica a sus luchas por derechos, en la investigación comprometida que busca tender puentes entre distintos tipos de saberes, e incluso en las artes, como mencionamos con el teatro del oprimido, que ensayan formas de liberación colectiva. El llamado de Freire al diálogo crítico, a la praxis transformadora, a la esperanza activa, sigue resonando con una fuerza notable en un mundo que tanto lo necesita. Su herencia es, en definitiva, una invitación permanente, ¿no? A mirar críticamente nuestra realidad, a no darla por sentada ni por inmutable, a reconocer y valorar la increíble diversidad de saberes que existen, muchos de ellos silenciados o marginados por las lógicas dominantes. Y quizás sobre todo, es una invitación a cuestionar las relaciones de poder que nos constituyen y nos rodean, y a no renunciar nunca a la posibilidad del inédito viable, a no abandonar la capacidad colectiva de imaginar y construir futuros más justos, más humanos, más dialógicos, más democráticos. Es un legado que nos impulsa a la acción coherente, paciente y sobre todo esperanzada. Nos deja pensando, en este mundo nuestro, tan saturado de información rápida, a menudo superficial, polarizada, ¿cómo podemos cultivar y proteger esos espacios tan necesarios para el diálogo profundo, crítico y transformador que proponía Freire? No solo dentro de las escuelas o universidades, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestras comunidades, en nuestros espacios de trabajo, e incluso en esas plataformas digitales que habitamos cada vez más tiempo. ¿Cómo mantener viva esa llama de la pregunta genuina, de la curiosidad por entender el mundo para cambiarlo y del sueño colectivo por un futuro mejor? Hasta la próxima.